Era el final del primer semestre de 2017. Yo coordinaba el área de portugués en la Universidad EAN. En una reunión de preparación para el nuevo periodo académico del pregrado en lenguas modernas, el decano me dijo: Profe, ¿cómo está? Mire, profe, ha bajado bastante la cantidad de estudiantes que está yendo a Brasil para hacer sus pasantías, ¿sabía? ¿Cómo? Disculpe. Sí, profe. Por favor, verifique la situación e invéntese una solución. Esta es una experiencia que hay que mantener y promocionar. Claro que sí, claro que sí. Cuente con eso. Terminó la reunión, salí de la sala preocupado y 10 metros después, en el pasillo, nuevamente el decano. Profe, otra cosita. No sabemos cuántos son los estudiantes que presentan el examen oficial del portuguesinho. Y sobre todo, no tenemos los números claros de los aprobados. Están un poco perdidos, ¿no? ¿Nos ayuda también con eso? Sí, señor, con gusto, con gusto. Invéntese una solución, por favor. Llegué a la casa muy preocupado. Hablé con el portero, con el señor del aseo, con el vecino, la vecina, la suegra, mi esposa, con Emilia, mi hija de 7 años. A todos les dije: los chicos ya no están yendo a Brasil a hacer sus pasantías. No sabemos nada o casi nada sobre el examen oficial. Papá, ¿por qué no hablas con Docencio? Con Docencio, claro. ¿Por qué no pensé en ello antes? Pero, mi amor, ¿quién es Docencio? El que siempre te ayuda. Hola, Docencio. Hola, profe. ¿Cómo está? Bien, Docencio, bien, bien. Pero mira, ¿sabes qué? En la universidad tenemos un problema. Es que ha bajado la cantidad de estudiantes que está yendo a Brasil a hacer sus pasantías. Y los chicos que se están inscribiendo para el examen CELPEBRAS, no tenemos ahí los números claros. Entonces yo no sé qué hacer en eso, Docencio. ¿Será que tienes alguna idea? Bueno, profe, a ver. Mire. Pensemos lo siguiente. Motive a los estudiantes para que se encuentren, pregunten, entrevisten, conozcan la experiencia de personas que hablen portugués. Que sean de allá o entonces que hayan estado por allá. Creo que ello les dará más seguridad en el uso del idioma y los animará a hacer sus pasantías en Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, donde sea. Esa era la solución. Claro, este es el camino. Desarrollar un proyecto de entrevistas con hablantes de portugués en las cuales los estudiantes se sintieran seguros, animados, motivados. Se diseñó un plan con una pregunta central y un sujeto diferente a entrevistar en cada nivel. Los profesores de portugués se reunieron. Todos aportaron al proyecto. Se construyeron preguntas y sugerencias. Al final, teníamos un plan piloto y con ello arrancamos. Eran 4 niveles. En los 2 primeros, los estudiantes, en grupos de 4 o 5 miembros, entrevistarían a los colegas del último nivel y también entrevistarían profesores de portugués de otras universidades para preguntarles sobre sus experiencias y logros con el idioma y sobre cuál es la mejor forma de estudiar y aprender el portugués. En el tercer y cuarto niveles eran entrevistados empresarios, dirigentes, emprendedores de varias ramas, hablantes de portugués, quienes contestaban sobre la importancia de este idioma para su experiencia laboral. Para el segundo semestre de 2018 se hizo un pequeño ajuste. Los empresarios y emprendedores pasaron a ser entrevistados solamente en el 4º nivel y en el nivel 3 los estudiantes conversarían con egresados de la universidad preferencialmente o entonces con colaboradores de otras empresas
que hablaran portugués, que hubieran tenido una experiencia en Brasil, una experiencia laboral o una experiencia académica, que hubieran estado en un país lusoparlante y para quienes la asimilación del idioma hubiera sido clave en su crecimiento profesional. Así, los colegas que llegaban de estos países pasaron a ser mucho más valorizados en su experiencia y les encantaba compartir la vida vivida allá. De esta manera, los estudiantes se sentirían identificados y motivados a proyectar para sí mismos experiencias similares. Al inicio del proceso, 2017, los estudiantes en pasantías en Brasil habían sido 7. En 2019 fueron 25, un aumento de 357%. En el segundo semestre de 2019, los estudiantes que presentaron el examen oficial de portugués, llamado CELPE-BRAS, fueron 41. De estos, 37, es decir, 90.24% fueron aprobados. Y de estos, 13 estaban entre las notas más altas. La acción de entrevistar a un hablante de portugués, y sobre todo para quien este idioma era una referencia en su vida laboral, había motivado a los estudiantes a regresar a estos países, pero sobre todo había entregado nuevamente a cada uno de ellos y ellas la fuerza de soñar con un futuro que pudiera utilizar este idioma como referencia. Con la pandemia, la movilización académica por el mundo estuvo casi que paralizada. Hay que retomar las realizaciones de estos tipos de contactos con el fin de abrir horizontes, dinamizar encuentros, realizar experiencias generadoras de innovaciones y diálogos interculturales. ¿Aló, Docencio? Hola, profe, ¿cómo le fue? Docencio, todo muy bien. Volvimos a tener excelentes números. Me alegro, profe, me alegro mucho. Muchas gracias, Docencio. Muchas gracias por sus ideas y su paciencia. Con gusto, profe, con gusto. Un día nos tomamos un cafecillo. Listo, Docencio, será un placer. Bienvenido nuevamente, Antonio, adelante. Disculpe. No, listo, que le damos la palabra y vamos a ver si tienen alguna pregunta para usted, No. comentario. Y si Sí, usted no. quiere agregar algo al video, si quiere contarnos algo adicional, pues también es bienvenido. Bueno, ¿me escuchan bien, sí? Perfecto. Bueno, no, la presentación es esta nuclearmente, es decir, la idea era presentar sustancialmente el proceso desde el problema hasta los números finales de la solución. Si pudiera añadir algo, diría lo siguiente, es decir, hay como 3 criterios más o menos que iluminaron toda esta acción, que fueron la gradualidad, es decir, en cada nivel del idioma, un tipo de entrevista, un tipo de sujeto, con las cosas un poco más, de lo más sencillo al más complejo. Ahí somos muy cartesianos, pero así se hizo. Número 2, el seguimiento a los estudiantes. El profesor de cada grupo estaba muy comprometido con el acompañamiento de cada etapa, la salida, la entrevista, el contacto con la persona a ser entrevistada, etcétera. Y obviamente el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo del grupo mismo de los estudiantes. El ambiente teórico de esta opción es la pedagogía dialógica de Paulo Freire, que trabaja mucho la cuestión de la pedagogía de la pregunta, ¿sí? Y hace profundizaciones bastante, obviamente, sustanciales en este campo.
Entonces, una experiencia muy rica y está un poco disminuida por la cuestión de la pandemia, pero la idea es retomarla porque los resultados fueron muy positivos. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere participar, bien sea de manera remota o presencial? Un momento, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar un poco cuáles eran los criterios para seleccionar a las personas que ellos entrevistaban, si ustedes los sugerían o ellos los conseguían, los conocían a alguien. O sea, ¿cómo hacer que esas personas seleccionadas pues de verdad dieran fe de lo importante que era aprender pues esta lengua? Gracias, sí. Bueno, como pudiste ver, en cada nivel había un grupo específico de sujeto respondiente, como llamábamos, ¿no? De personas a ser entrevistadas. Entonces, el primer nivel solamente que fuera estudiante del cuarto nivel de portugués, nada más, ningún otro criterio. Estudiante de la universidad de cuarto nivel, es decir, supuestamente que ya hablara y ya dominara el idioma, uno. El segundo nivel era para profesores de portugués, externos, preferencialmente externos a la universidad. Y estos dos niveles, la idea era, bueno, ¿cómo se estudia portugués? ¿Cuáles son sus recomendaciones? ¿Cuáles son sus tips? ¿Sí? Sobre todo el contacto con el colega del cuarto nivel era muy impactante, pero muy impactante. Realmente producía en ellos una experiencia así muy fuerte. Bueno, en el tercer nivel, ellos eran invitados a entrevistar compañeros, el único criterio, compañeros o emprendedores, empresarios que ya hubieran estado en Brasil por largo tiempo, es decir, por más de 6 meses, o en una experiencia académica o en una experiencia laboral. Era este el criterio. Es decir, siendo colombiano o brasilero, no importaba, dábamos una preferencia para que fuera colombiano, ¿sí? Porque ahí estaría un poco más cercano a su experiencia personal. Entonces, la persona llegando y estando aquí en Colombia o allá de Brasil de manera remota, contaba su experiencia y lo que había significado asimilar este idioma para su vida académica y su vida laboral. Y el cuarto nivel, ahí sí, el criterio eran hablantes de portugués, brasileros, portugueses o colombianos, que estando en Colombia tuvieran, es decir, sentían que este idioma significaba muchísimo para su desarrollo personal. Entonces, para cada nivel había un criterio específico de acuerdo a los sujetos a ser entrevistados. Pero al inicio, disculpe, al inicio teníamos un listado de nombres y recomendábamos personas, pero después nos dimos cuenta que establecidos los criterios, y yo creo que un poco era esa su pregunta, establecidos los criterios, los propios estudiantes encontraban las personas, era impresionante. No, porque un fulano que conozco, porque un amigo de mi papá, porque un egresado que fue mi compañero en algunos cursos, ellos encontraban. Lo importante era realmente establecer los criterios muy claramente y eso fue hecho de esta forma.